Muchísima gente, muchísimas caras amigas, gente que nos hemos conocido desde hace muchísimo tiempo. La última vez que asistí a un acto así fue en 2017, en aquella ocasión era en el IPA, por lo tanto es mi primera vez en el IFES y la verdad es que es un honor estar en una institución de referencia como esta. Tanta gente, educadores, educadoras sociales que estáis estudiando. Mi abuela decía siempre que ser agradecido es de bien nacido, por lo tanto me vais a permitir que dedique unos minutos también a agradecer siempre el cariño y sobre todo esta cuestión de sentirse, es verdad, se siente uno en casa, ¿no? Por lo tanto, bueno, eso tiene también sus riesgos, ¿no? En primer lugar, por supuesto, a Repes por la invitación, a Diego Silva, a Paola Pastor, Hernán Lahor, el resto también del equipo, sobre todo por la confianza, por el empeño en ponernos a trabajar, en ponernos a trabajar y investigar en la educación social, que evidentemente es un placer compartir, ¿no? Todas estas inquietudes, todas estas preguntas que tenemos siempre presente y que, bueno, sencillamente deberían formar parte de lo cotidiano, ¿no? Sois incansables, ¿no? Y además en el sentido literal del término, ¿no? Y muchas veces he de confesar que siento a veces algo de envidia, ¿no? por esa actividad y por lo que significa también de producción, ¿no? De producción continua en este campo de la investigación. Al IFES, por supuesto, siempre por acogerme, en este caso a su director, a Fernando, que ayer tuve, como él ha dicho, el gusto de conocer, a Hernán Espiga, que también está aquí como articulador también de la carrera. Ahí está, Hernán, que a él tuve el gusto de conocerlo, si no recuerdo mal, en 2005 en el Congreso de Educación Social que se hizo aquí en Montevideo. Por supuesto, a todo el cuerpo docente de la carrera de Educación Social, del IFES y de todo el país, y ahí me voy a detener un momentito también en la profesora Paola Fritz, profesora, pero sobre todo también amiga, porque por su amistad esa que sobrepasa también las fronteras y lo que yo cuento ya que pronto va a hacer 20 años que nos conocemos, casi nada, o sea, para mí ella es un referente de la educación social. Estoy seguro que a sus estudiantes les hace pensar y trabajar como me hace pensar y trabajar a mí en todas las cuestiones que tienen que ver con la educación social. Y en especial, sobre todo, y faltaría más, quiero agradecer a todos los estudiantes, a todas las estudiantes que estáis aquí, por esa carga de futuro también y de resistencia, que hablaré un poco de ese concepto, ¿no? Y de manera muy concreta quiero enviar un abrazo a estos estudiantes, a estas estudiantes de Maldonado, de Colonia, de Canelones, ¿no? por el esfuerzo que eso significa, por el compromiso, ¿no? Por haber hecho una verdadera apuesta por estar aquí, ¿no? O sea que de forma muy sincera mi agradecimiento, de verdad. Muchísimas gracias. De igual manera también a todo el resto de amigos, está Rudy aquí, está Daniela, hay otros que no están, Sandra, Leopold, Luis Parodi, que también les mando un fuerte abrazo. Y permitirme también que en este capítulo así de agradecimientos, y que tiene que ver también con el tema que os traía, algo de un cierto reconocimiento a todos mis compañeros también y compañeras, en este caso de la 3, que es una comunidad de práctica, ¿sí? Un poco de lo que quería hablar hoy. Una comunidad de prácticas que no lo sabíamos que era una comunidad de prácticas, ¿no? Pero bueno, ahora os explicaré el porqué y ese proceso, y que hace 18 años que estamos funcionando, justo este año ha hecho 18 años que está funcionando. Toni Rosa, José Miguel Leo, Merche Vicent, Jordi Soler, entre otros, por supuesto, ahora lo comentaba con algunos de los compañeros, que evidentemente esto que traigo aquí no sería posible sin su participación, sin el trabajo, sin el intercambio, sin poder compartir con ellos todas las inquietudes, todas las preguntas, todos los rebotes que tienen que ver precisamente con qué es esto de la educación social, qué significa todo esto de la educación social, también a veces incluso en nuestras propias vidas. Son educadores, educadoras sociales que están comprometidos por darse un tiempo para pensar y darse un tiempo también para resistir. Y creo que eso, en los tiempos que corren, es importante señalarlo. Pues precisamente, un poco quería plantearlo desde ahí, ¿no? O sea, un tiempo para pensar qué
y un tiempo para resistir ante qué, ¿no? O ante quién resistir, ¿no? Porque a veces podemos estar hablando de la resistencia y me gustaría también matizar algunas cuestiones que tienen que ver con eso, ¿no? ¿Por qué hablar de esto, ¿no? ¿Por qué hablar de comunidades de prácticas que en algunos ámbitos profesionales tienen un recorrido? En el campo de la educación social, insisto, hay algo de una cierta ignorancia en nuestro caso de que hubiera ámbitos profesionales que llamaban a estos encuentros, ¿no? A estos tiempos que se abrían, a estos espacios que se abrían, que los llamaran comunidades de práctica. Ya me gustaría advertiros que este nombre es un nombre, ¿no? Es una nominación que a nosotros aún, digamos que aún no nos acaba de hacer el peso del todo, ¿no? No acabamos de ver exactamente a qué nos referimos con esto de la comunidad, ¿no? Y comunidad de práctica. Estamos intentando trabajar con eso, pero la verdad es que encontrarnos también con esa palabra, ¿no? Con esa nominación de comunidades de prácticas, nos ha permitido también un cierto trabajo, si queréis, de sistematización, de poder pensar a posteriori, es decir, poder pensar también después de todos estos años recorridos, ¿no? De poder dar un lugar a esas cosas que nos preocupaban, que nos ocupaban, que evidentemente pensábamos que era necesario poder reflexionar, porque era algo que todas nos estábamos encontrando en nuestros ámbitos profesionales. Bien, en realidad es muy simple hablar de comunidades de práctica, porque, insisto, en algunos ámbitos profesionales, algunos tienen que ver con la salud, otros tienen que ver, por ejemplo, la atención a la dependencia o diversidad funcional, otras comunidades de prácticas profesionales tienen que ver a veces en este caso con profesiones que no están vinculadas de manera directa, como por ejemplo abogados o incluso médicos, ¿no? Que han abierto todos estos espacios, a veces por fuera, digamos, de las instituciones profesionales tradicionales, como por ejemplo en España, como sabéis, hay una cierta tradición de los colegios profesionales. Es por fuera de estos colegios profesionales, es por fuera de las agencias de formación, son lugares posiblemente híbridos en ese aspecto, pero que tienen un lugar, insisto, un tiempo y un lugar en el que analizar algo de esas prácticas, de vincularnos directamente con las prácticas de educación social, ¿no? O sea que, digamos que el formato en ese sentido es bastante sencillo, ¿no? Nos encontramos de tanto en tanto, a veces de manera periódica, una vez al mes, durante toda una serie de meses al año, en el que se trabajan todo este tipo de cuestiones. Y existen, como decía antes, diversas posibilidades. En nuestro caso, en este caso de la 3, que quiere decir, son unas siglas, que es Taula para la Reflexión, Educació Social en catalán, que es la mesa para la reflexión en la educación social, ¿no? Y que se creó así, bueno, como os decía antes, hace 18 años, ¿no? Ahora la composición actual es bastante heterogénea, ¿no? Respecto, sobre todo, a la procedencia del lugar profesional. Por ejemplo, hay educadores y educadoras sociales en activo, de diferentes ámbitos profesionales, de diferentes instituciones, de proyectos, de programas muy diferentes. Hay algunas y algunos estudiantes avanzados también en la carrera de educación social de diferentes universidades. Hay algunos también estudiantes, digamos, que están en los primeros años, y también hay profesores y profesoras de la carrera de educación social de diferentes universidades. Eso es algo que ya nos lanzan algunas primeras cuestiones, ¿no? A tener en cuenta, que por eso decía antes, de poder someter también ese concepto de comunidades de práctica a veces a una cierta mirada crítica, ¿no? De poder ver cómo eso lo podemos ir conceptualizando, de qué manera le podemos ir dando un lugar, ¿no? Valga la redundancia, ¿qué lugar, por ejemplo, le estamos dando o nos estamos dando los que somos profesores o profesoras de educación social en estos espacios, ¿no? Si hay algo de una cierta destitución profesional en el sentido de no copar excesivamente, por ejemplo, esas reuniones, ¿no? O esos lugares en los que se analizan las prácticas, ¿no? ¿Qué lugar se le da también a la palabra para que pueda circular de otra manera? Que no sea esa palabra no muerta, ¿no? Que nace ya directamente como aquel que, ¿no? Santifica esa cuestión, y que eso luego tiene una serie de efectos, ¿no? Eso es algo que siempre nos ha preocupado y que bueno, seguimos preguntando si es posible una destitución total de todo eso, ¿no? Si uno se puede destituir de ese lugar. Es complicado, ¿eh? Es complicado, y a veces hemos tenido durante todo este recorrido de 18 años, a veces la sensación de haber copado mucho, por ejemplo, la palabra a los profesores, de no haber dado el tiempo suficiente a poder producir
en ese formato y producir en el momento en el que nos encontramos ciertas reflexiones que posiblemente requieren más tiempo, ¿no? Requieren un tiempo diferente, ¿no? Destituirse de eso creo que no es fácil, por eso también es interesante este tipo de lugares, porque puede permitir que algo de eso pueda ocurrir, ¿no? Y también otra cuestión que creo que es importante, que hasta ahora, como veis, yo diría que en nuestro caso, mayoritariamente, no me gustaría hablar de porcentajes, pero bueno, muchísima de la gente que participa en la comunidad de prácticas, evidentemente está vinculada de manera directa a la educación social. Aquí también habría que abrir la pregunta si no es posible que en esos espacios, en esos tiempos, haya también otras profesiones vinculadas al trabajo que uno está realizando en el campo de la educación social. Hasta ahora, en este sentido, digamos, las definiciones habituales de las comunidades de práctica parecían que tenían que estar vinculados al mismo ámbito profesional, ¿no? Bueno, una de las cuestiones que me gustaría traer para poder dar lugar también al porqué, ¿no?, de la existencia de este tipo de espacios, insisto, híbridos muchas veces, no colocados en ningún lugar formal, ¿no?, sino que en un momento dado aparecen a partir de las inquietudes de algunos profesionales vinculados al campo de la educación social, y que eso ha sido posible gracias posiblemente a un cierto trabajo de reflexión hecho a posteriori. ¿Qué quiero decir? Voy a traer 3 preguntas que para nosotros son iniciales en la creación, ¿sí?, en el inicio, en el momento inaugural, pero que han sido conceptualizadas o que han sido pensadas a posteriori. Es decir, no fueron esas preguntas las que nos llevaron allí, o al menos no de manera consciente, ¿sí?, pero con el paso del tiempo hemos podido intentar hacer como bueno, una suerte de paso atrás para ver qué es lo que en un momento dado hizo fundar la posibilidad de que durante todo este tiempo dedicáramos una parte de nuestro tiempo, valga la redundancia, de una parte de nuestro tiempo y una parte también de nuestra energía a poder seguir trabajando en el campo de la educación social desde otros lugares, ¿no?, de los inicialmente asignados, ¿no? La primera de estas preguntas iniciales tenía que ver con qué valor y qué lugar simbólico ocupa para nosotros, ocupaba en su momento, pero también sigue ocupando, la formación en educación social. Entendiendo esa formación en el sentido más amplio, no solamente la cuestión de la formación inicial, sino también esa llamada formación permanente, si queréis, o formación continua, que bueno, eso ya sería proceso tema de otro debate, sino también dónde estaban los componentes formativos de la propia práctica, es decir, qué lugar ocupaba la idea, la tarea formativa en las propias prácticas de la educación social, es decir, en lo cotidiano. ¿Qué lugar se le daba en los equipos, por ejemplo, de trabajo a la cuestión de la formación, ¿no? En España hubo, yo creo que a partir de finales de los años 90, hubo un interés muy importante en ofrecer a los equipos de profesionales, a los equipos socioeducativos, a los equipos en los que mayoritariamente trabajaban educadores y educadoras sociales, toda una batería de formación continua, es decir, que pudieran o tuvieran la posibilidad de asistir a formación continua. ¿Qué pasó con esa formación? Independientemente de lo que signifique en términos a veces de inversión, incluso económica, para que los equipos pudieran realizar esa formación, es que esa formación se acabó convirtiendo en un territorio poco transitado desde una mirada simbólica de eso, es decir, ¿para qué me servía la formación? Esa formación se estaba convirtiendo en una batería de propuestas, de técnicas muy concretizadas en aspectos muy concretos y muy condicionadas a veces por las modas que se imponían en ese momento. Es decir, había muchos problemas con la salud mental, hacíamos cursos de salud mental. Había muchos problemas con situaciones de maltrato infantil en situaciones muy concretas y todos los cursos eran de lo mismo, ¿no?, de maltrato infantil, ¿sí? Es decir, todos los cursos estaban vinculados a eso. Entonces se acababa convirtiendo en un territorio, insisto, bastante difícil de transitar, porque no existía ese componente tampoco realmente en el que uno daba un lugar a la importancia de esa formación. Es decir, si esa formación la podía incorporar luego en su lugar profesional. Y eso era un reto. Es decir, muchas veces servía para ocupar páginas en un currículum, para poder postularse para otro tipo de trabajo, ¿no?
pero acababa convirtiéndose, insisto, en una cuestión a veces de prêt-à-porter, es decir, esta cosa de ir consumiendo cursos de formación, ¿no? Luego hubo toda la crisis a partir de 2008 y también hubo, digamos, las propias políticas públicas retiraron bastante de esta cuestión que tenía que ver con la formación, pero también, por ejemplo, con los espacios de supervisiones pedagógicas dentro de las propias instituciones, ¿no? Con lo que eso significa, ¿no? Lugares para analizar la práctica, lugares para ver, digamos, las posiciones profesionales, para poder repasar toda la cuestión que tenía que ver con las funciones. Por lo tanto, esa primera idea, esa primera cuestión fundacional, esa primera pregunta inicial que en el tiempo nos ha permitido darle un lugar, consideramos o seguimos considerando que es algo importante, ¿no? Que es algo a darle un cierto valor. Es cómo entendemos y qué valor simbólico para nosotros tiene la formación y debe seguir teniendo la formación. No solo, insisto, la formación inicial, que por supuesto, ¿no? Sino qué recorrido uno tiene o qué recorrido tiene la formación luego posteriormente, ¿no? Y eso también incidió en algo que en REPES, yo ayer tuve también la posibilidad de trabajar con ellos, que tenía que ver en cómo poder analizar la producción teórica, que ayer cuando os pregunté la cuestión de los años, ¿no? Vimos que también teníamos ese mismo tramo de unos 30 años aproximadamente, desde el 93 hasta ahora 2023, ¿no? Poder revisar también qué producción teórica había en relación a eso y cómo eso podía incidir también en la formación de los equipos. Es decir, muchas de las cuestiones no se incorporaban en la oferta de cursos, en esa oferta de cursos que se hacía a las instituciones, y en cambio estaba circulando por otro lado. No es que no tuviera incidencia, pero circulaba por otro lado completamente diferente, que no era el de las propias instituciones, la de los propios equipos, ¿no? O sea, una primera pregunta vinculada a esa cuestión de la formación, sobre todo qué valor ocupa la formación, en este caso en la educación social, y creo que eso es algo que nos debería acompañar constantemente, ¿no? Bueno, qué lugar está ocupando y qué lugar yo también le doy, particular y colectivamente, ¿no? La segunda de las preguntas, de esas preguntas, como os decía, inaugurales, se inscribe sobre todo en el marco de cómo han ido recorriendo o el devenir que tienen las políticas públicas en todo este periodo, ¿no? Sobre todo también en el contexto contemporáneo en el que se están produciendo ahora actualmente las prácticas socioeducativas. Y esa pregunta se refiere sobre todo a cuál es el papel, cuál es el papel que juega precisamente el encargo institucional, el encargo social, el encargo político que recibimos siempre en la educación social. Es decir, se trata de intentar o de poner en juego cómo valorar precisamente cómo nos hacemos cargo de ese encargo, valga el juego de palabras, cómo tomamos a cargo en este sentido las demandas que en ocasiones uno puede considerar que son delirantes de las políticas públicas, así como también ir estableciendo, ver cómo uno puede ir estableciendo ciertos hitos que permitan leer esos encargos, que permitan traducir a veces esos encargos que catalogados, si queréis, entre comillas, delirantes, ¿no? A veces, o que uno se encuentra de manera delirante, y sobre todo ver de qué manera uno podía trabajar la aceptación, y es una afirmación que luego podemos discutir y podemos ver qué sentido le podemos ir dando, qué sentido uno le puede ir trabajando en relación a eso, de intentar ver si éramos capaces de aceptar de una vez por todas que los encargos que nos estaban haciendo en la educación social, y ahora hablo, digamos, del caso español, esos encargos que nos hacen, mayoritariamente, por no decir a veces nunca, y según qué periodos, nunca iban a ser educativos en un sentido estricto. Es decir, que los encargos que estábamos recibiendo como educadores sociales no sabíamos ver cuáles eran los componentes pedagógicos de esos encargos. Por lo tanto, había un cierto llamado a ver cómo leer esos encargos, cómo intentar traducir esos encargos para poder precisamente dar un lugar, poder operar con algo de lo educativo, ¿no? Recuperar algo de esa cuestión y ver cómo uno podía dar esa respuesta, ¿no? Por lo tanto, una primera pregunta vinculada a la formación, una segunda vinculada al encargo. Y la tercera, pues la tercera pregunta se refiere, o al menos se debería poder inscribir, ¿no? O al menos nosotros le dimos ese lugar, ¿qué sentido ocupa en la actualidad la vocación profesional? Es decir, ¿qué valor le damos al sentido de la vocación profesional? ¿Qué es esto de la vocación profesional, ¿no? Es decir, a todo aquello que forma parte de una construcción colectiva, particular por supuesto, pero sobre todo colectiva de una profesión. Es decir, si la propia profesión es capaz también de construir un sentido de lo que entiende por una vocación.
Una vocación de trabajar, de colocarse, digamos, en esas instituciones en una posición de educador, de educadora social. Es decir, cómo había incidido también el proceso profesionalizador en el sentido que se ha construido de la práctica en el campo de la educación social. Y eso ya será una pregunta, insisto, inaugural, pero que debería acompañarnos también durante todo el proceso, en este caso de esta comunidad particular, pero que creo que nos sigue convocando a todos en un sentido colectivo, ¿no? Era importante constatar, ¿no?, y era algo que iba avanzando también con el devenir un poco de los años, que nos dábamos dando cuenta, o al menos uno iba notando, a analizar ciertas derivas actuales, a pensar o a la hora de considerar que nos estaba pareciendo que todo ahora es educación social, todo. Todo parece que es educación social, que todo es susceptible de mirarlo desde el lado de la educación social. Eso, bajo nuestro punto de vista, es un riesgo a considerar, porque el reverso del todo es educación social es nada es educación social. Digamos, esa es otra cara de la moneda que nos pone también en un lugar bastante controvertido. Por lo tanto, ver de qué manera también como profesionales vinculados, como algo de estar atravesados por la educación social, cómo podíamos establecer algunos límites actuales a lo que considerábamos que era propiamente socioeducativo. Es decir, intentar también diferenciar qué es propio de la educación social y qué no lo es. No quiere decir para no tenerlo en cuenta, no quiere decir para no compartirlo, no quiere decir para que no esté presente, sino para ver qué es lo propiamente socioeducativo y qué es aquello que sí tiene que ver con nosotros directamente, ¿no? Bueno, como veis, ¿no?, la formación, el encargo, la vocación, en este caso, profesional. ¿Y en qué marco de época nos encontrábamos en esa situación? Es decir, ¿en qué marco de época, en qué escena, en qué escenarios estaban actuando esas preguntas vinculadas a la formación, al encargo, a la vocación? Que os voy a contar, ¿no?, de ese escenario, ¿no? Un escenario bien controvertido, no me voy a extender mucho, pero sí me gustaría insistir en alguna de las cuestiones que creo que están moderando algo de lo contemporáneo, que están muy presentes, que nos lo encontramos de manera cotidiana en las prácticas, a veces de una manera muy clara y a veces de una manera más oculta, pero que creo que es importante poder estar alerta en relación a eso, porque también incide de manera directa en la posición y en la función profesional de la educación social. Por lo tanto, digamos, es una cierta hipótesis de trabajo, ¿eh? No quiero decir, digamos, que eso sea absolutamente contundente, pero sí una cierta hipótesis de trabajo, que ese marco contemporáneo, que ese escenario, que esas escenas cotidianas, tiene un sentido importante a la hora de poder seguir analizando qué es lo que está pasando con la educación social. Uno de los, digamos, de los aspectos que pueden conformar ese escenario, una cierta tendencia al pedagogismo, muy vinculado a esta cuestión de todo es educación social, ¿no? Una cierta tendencia al pedagogismo, es decir, a intentar ubicar la educación como la solución a todo. Lo digo grosso modo, ¿eh? Creo que me entendéis y creo que, digamos, luego si queréis podemos entrar en algún matices. Pensar eso, lo siento, pensar que la solución lo puede todo, que es la solución de todo, creo que es una posición ingenua desde el punto de vista profesional, que se pone en juego la dimensión subjetiva, la propia decisión del sujeto de la acción socioeducativa, es cuando menos, es decir, obviar todo eso para mí es cuando menos irresponsable, ¿no?, o al menos desresponsabilizador. Es no hacerse cargo que eso forma parte también de lo que venimos llamando educación. Confundir información con educación, ¿no? Eso precisamente es anular ese componente imprescindible para mí, que es el legado humano, la posibilidad de transmitir algo de ese legado humano. Y vivimos en un momento histórico, creo, que el mercado, ¿no?, ese ser invisible que muchas veces apelamos a él, el mercado ahora es el perfecto acompañante de la transición a la vida adulta. Y es decir, qué papel y qué lugar estamos jugando los educadores ahí, ¿no? Por lo tanto, todo ese sentido a veces de la información o de confundir, o incluso todos los adjetivos que están acompañando en la actualidad a la educación, a lo mejor también la educación social, está bien poder mirarnos ahí, ¿no? Pero todos esos adjetivos, ¿no?, que acompañan, en este caso, un sustantivo muy potente que es la educación, ¿no? Entonces, ese pedagogismo contemporáneo, ¿no?, esa tendencia al pedagogismo, yo creo que se instala en algo de un cierto olvido, si queréis, de incorporar a nuestras prácticas cotidianas algo de lo que me voy a ir a principios del siglo XX,
¿no? No sé con quién ayer comentaba, creo que con Hernán, ¿no? Decías, Hernán, yo soy muy del siglo XX. Bueno, sí, pero estamos en el siglo XXI. Entonces hay que ver cómo, perdón, cómo podemos articular esa cuestión, ¿no? Pero creo que hay algo del olvido de esas preguntas que son fundacionales para el campo educativo y creo que para el campo de la educación social sobre todo. Y me refiero a esas preguntas que estoy seguro que muchos de vosotros también conocéis esa imagen que nos planteaba a principios de, creo que es sobre 1925, nos lo planteaba Gustav Winneken en ese capítulo que se llama Las antinomias centrales de la pedagogía, ¿no? En un texto, en un librito que es maravilloso, de Lorenzo Luzuriaga, Ideas pedagógicas del siglo XX, si no recuerdo mal. Si podéis ir a revisitarlo, es interesante ir a revisitar eso, porque Gustav Winneken nos enseña una metáfora, una imagen, diría yo, ¿no? Utiliza una cuestión o una construcción metafórica, si queréis, pero nos sitúa una imagen en la que él plantea que para poder traspasar una puerta que él llama la filosofía de la educación, es decir, aquel que quiera autorizarse o responsabilizarse del acto educativo, por lo tanto de educar, aquel que se autoriza y se responsabiliza a educar, tiene una cierta obligación de hacer frente a esas dos preguntas. No para intentar a lo mejor responderlas en términos de una solución definitiva, ¿no? Pero sí que esas preguntas puedan formar parte de lo cotidiano. ¿Cuáles son esas dos preguntas? Que él metafóricamente lo pone en dos esfinges, ¿no? Que están ahí en el dintel de la puerta, ¿no? Entonces, para traspasar esa filosofía de la educación, esas preguntas son: ¿se puede educar? ¿Se debe educar? Es decir, que esas dos preguntas formen parte del fundamento principal de aquel que se autoriza a educar, de aquel que se quiere responsabilizar de educar. Insisto, no para ofrecer una respuesta contundente, porque hay algo, y ahí Hernán, digamos, posiblemente en el siglo XX, esas preguntas tenían formatos diferentes, en el siglo XXI creo que debemos reformularlas, debemos darle también un sentido, pero que estén ahí presentes, ¿no? Es decir, ¿se puede educar? ¿Se debe educar? Creo que eso nos convoca realmente a un trabajo interesante para ir eliminando esta cuestión de la educación lo es todo, la educación lo puede todo, de poder ir situando ciertos límites que también nos puedan permitir ciertas posibilidades. Es el juego también cuando uno puede limitar, ¿no? El contorno, el entorno de lo que realmente se puede y se debe educar, ¿no? Y que eso evidentemente cambia con la época. Eso creo que además revitaliza algo de nuestra propia relación con el compromiso político, ético y pedagógico que está vinculado directamente al acto de educar, y más en el campo de la educación social. Hay que poder seguir renovando ese compromiso. Digamos, uno no porque se gradúe o egrese, digamos, ya tiene asumido ese compromiso, digamos, que se trabaja en lo cotidiano. Y es un compromiso, ya veis, como tridimensional, ¿no? Es un compromiso político, es un compromiso ético y es un compromiso pedagógico. Pedagógico en el sentido de que uno sigue preguntándose, ¿se puede? ¿Se debe? Por lo tanto, éticamente y políticamente, esas preguntas tienen un fundamento muy importante, ¿no? Otra de esas tendencias actuales en el escenario. Y me voy a centrar en esos ismos, ¿no? Porque creo que ayudan también a situar esas cuestiones desde la posibilidad también de confrontarnos a nosotros mismos. Es decir, que eso está apareciendo y que eso también forma parte de nuestras propias prácticas. Una cierta tendencia también al cientificismo o al cientifismo, no sé exactamente cómo llamarlo, ¿no? Esa tendencia a pensar que hay ciertas posiciones desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? Que han venido a copar también algo de lo educativo. Es decir, hay muchas teorías en el campo de lo educativo en la actual que están situando algo de un gen, algo de una zona de la materia gris, que es la que... No digo que eso no juegue su papel, no estoy diciendo en absoluto eso, no se trata de un discurso anticiencia, ni muchísimo menos, sino esa tendencia a cientificarlo absolutamente todo en el campo de la educación, ¿no? Está claro que puede haber algo de la materia gris, de un gen, de toda esa cuestión, pero resulta que en la educación hemos elegido otro camino. Hemos elegido también un camino diferente a que todo esté marcado por lo biológico. Hemos decidido también que hay algo de los intereses, de las motivaciones, de los deseos, de las inquietudes de todo sujeto humano. Y eso lo hemos incorporado a lo educativo. Digamos, insisto, con sus límites, pero también con sus posibilidades, ¿no? Y eso es una apuesta también del campo pedagógico. Esos deseos, esos intereses, eso está ahí, ¿no? Bueno, por mucha materia gris o por mucho gen que uno pueda tener en relación a eso, ¿no?
Un tercer ismo, digamos, que nos dé cuenta también de ese escenario, el psicologicismo. Esta cuestión de pasarlo todo por la cuestión, digamos, psicologicista, que evidentemente en lo educativo hay algo de la dimensión subjetiva que se pone en juego. Por supuesto, no en ningún momento uno va a negar esa cuestión, ¿no? Pero hay o existe una cierta ilusión psicológica del bienestar humano, ¿no? De esta cuestión vinculada a la posibilidad constante de ser feliz, ¿no? Entonces, hay propuestas educativas que marcan como horizonte precisamente conseguir ese bienestar o esa felicidad, ¿no? Como horizonte del acto educativo, me refiero. Diversas corrientes psicológicas del momento se están apoyando en todas estas cuestiones que tienen que ver con la autoestima, que tienen que ver con la superación personal, con el emprendimiento individual, una suerte ahí como de coaching, ¿no? Ensordecedor que está situando a veces al ser humano en gran medida como el culpable de no ser feliz. Es decir, si no eres feliz es porque no quieres, ¿no? Y algunas de esas propuestas contemporáneas creo que en el campo de la educación social están proveniendo, ¿no? De una cierta matriz psicológica y sin duda estamos, como os decía antes, en el orden de lo subjetivo, ¿no? Pero desde las proposiciones evolutivas más clásicas, si queréis, hasta las actuales estos abordajes, por ejemplo, más contemporáneos desde el punto de vista emocional, incluso con esos llamados a la gestión de las emociones, creo que se acaban situando todas las decisiones humanas, ¿no? Intentando esquivar aquello que precisamente creo que es estructural del ser humano, que es como si ahora no existiera el malestar, como si fuera algo de un cierto invento. Es decir, no procurar, no saber, trabajando en el campo de la educación social, que el malestar forma parte, es intrínseco a cualquier relación humana, digamos, es desestimar una posibilidad de vincular algo de un trabajo educativo, ¿no? Y creo que es importante que eso se ponga ahí a trabajar, ¿no? A veces separándolo de ciertas cuestiones, insisto, psicologicistas, y digo psicologicistas, no psicológicas, no estoy hablando de esa cuestión, ¿no? De esa relación y que evidentemente nos vamos encontrando en lo cotidiano, ¿no? Ese uso abusivo, por ejemplo, del diagnóstico en el campo educativo. A mí es algo que particularmente me preocupa. Me preocupa cuando uno trabaja a veces en ciertos acompañamientos en equipos, en lo que está orientando de manera inicial y a veces unívoca, es decir, como a recorrer solamente el camino, es si hay o no hay un diagnóstico psicológico o psiquiátrico previamente. A mí eso me preocupa. Me preocupa porque ¿dónde está entonces el proyecto pedagógico? ¿Dónde está la posibilidad de una oferta educativa? ¿Ha de estar dimensionado única y exclusivamente en el diagnóstico? Una de las cuestiones que está apareciendo, y no, en esto realmente he de decir que no conozco en profundidad si en el Uruguay está pasando, pero una de las cosas que nos estamos encontrando ahora actualmente en muchas instituciones, en muchos programas, en muchos proyectos que están vinculados a la educación social, pero a veces también están vinculados con otros campos profesionales, es que muchos niños, niñas, adolescentes están llegando con autodiagnósticos. Es decir, que llegan a esas instituciones y han mirado en Internet ya lo que tienen. Entonces se presentan como eso, en un cierto proceso a veces de identificación continua sobre yo soy autista, yo soy TDAH, ¿no? Yo soy hiperactivo, ¿no? Muchas veces la carta de presentación. Eso me recuerda cuando en los años 90, principios de los 2000, trabajando a veces en proyectos sobre todo de inserción laboral, recibías y tenías que realizar muchas entrevistas de manera cotidiana con muchas personas que asistían a los servicios, algunas de las personas que llegaban a esos servicios se presentaban como yo soy expresidiario, yo soy ex drogadicto, antes de saber el nombre. No, yo no soy segundo, no, yo soy ex drogadicto, yo soy ex presidiario, ¿no? Una forma de plantear la identidad desde el formato de la identificación. Eso está pasando también ahora, por lo menos en España, en relación al autodiagnóstico. Es decir, los chicos miran Internet, ¿no? Miran Internet, miran los síntomas y Internet les dice qué son, ¿no? Y se sitúan ahí. Insisto, no lo sitúo desde si eso es bueno o es malo, discutámoslo, ¿no? Pero eso está produciendo efectos en las prácticas. Es decir, está poniendo alerta al profesional que está reaccionando de una manera determinada.
Y eso está pasando también al lenguaje común habitual, por ejemplo, en el campo de la educación social, en el que estás en una reunión de equipo y de lo que se habla constantemente son de esos diagnósticos y de situar a los sujetos ya, digamos, con ese adjetivo que le acompaña en relación a sobre todo al trastorno, ¿no? Y a lo que significa adecuar las prácticas a ese trastorno, ¿no?, que trae el sujeto, ¿no? En esta cuestión, y para acabar esta cuestión del psicologicismo, ¿no?, de esa tendencia al psicologicismo, me parece interesante poder situar una cuestión que en una de las reuniones estas que teníamos, una educadora nos planteaba, porque se estaban trabajando cuestiones de cómo articular, cómo vincular cuestiones que tenían que ver con la atención en salud mental. En muchos de los territorios, sobre todo en Barcelona, se ha creado toda una red de hospitales de día de atención de salud mental en la que también están trabajando educadores sociales, ¿no? Y se produce una articulación entre la educación social y la salud mental. Y una educadora que estaba trabajando precisamente en un hospital de día vino a presentó una escena y presentó un trabajo que tenía que ver con una lectura de textos, y acababa la presentación de ese texto diciendo: no todo es enfermedad mental en el campo educativo. Decía, necesitamos un cierto no saber todo para poder educar. Y creo que eso es algo interesante a poder ver cómo podemos dialogar con toda esa tendencia a los diagnósticos psicológicos, a situar todas esas cuestiones de los trastornos también en el ámbito de la salud mental y en esos ámbitos que están, digamos, intercalados también con en este caso, con la educación social, ¿no?, o de articulación con la educación social. Y un cuarto ismo, ¿no?, que plantea estas cuestiones de en qué marco de época nos veníamos haciendo esas preguntas sobre la formación, sobre el encargo y sobre la vocación profesional, que es el moralismo. Vamos a ver, ese moralismo, ¿no?, en el campo educativo, hablar del moralismo, digamos, ha sido algo que a lo largo de la historia ha estado como muy presente, ¿no? Ha habido intentos muy fuertes por romper esa lectura moralista a veces en el campo educativo. Por ejemplo, la creación de los sistemas públicos de educación fue un intento realmente de poner en juego esa cuestión de separarse un poco de una cuestión moral para ofrecer la oportunidad a todo el mundo, es decir, que había toda una serie de cuestiones vinculadas a eso. Es decir, que a lo largo de la historia eso ha estado muy presente. Curiosamente están apareciendo de una manera muy habitual y de una manera, o que se hacen muy presente en muchos discursos, cuestiones que al menos deberían ponernos un poco en alerta y ver si somos capaces de analizarlas y qué respuestas podemos ir trabajando también en relación a las posibilidades de articulación o de vinculación con el campo de la educación social. Expresiones, por ejemplo, como la libertad de enseñanza, los hijos son nuestros, la intrusión en la intimidad, la libertad de conciencia. Es decir, si eso también nos está, de alguna manera, acercando, ¿no?, a cuestiones que pueden estar rozando también la moralidad, o un cierto moralismo, mejor dicho, para matizar esa cuestión. Y curiosamente a veces también una particular manera de entender ese moralismo, que es mi manera de entender el moralismo, tu manera de entender el moralismo, nuestra manera de entender el moralismo siempre enfrente de lo que piensa el otro. Es decir, un nosotros, ¿no?, que precisamente se pone delante o está frente a ellos, que suelen ser los otros, ¿no? Esa cuestión, cómo se juega y de qué manera se está jugando en términos de esa moralidad. Bueno, y evidentemente hay muchísimas otras más cuestiones que lo podríamos situar en ese territorio de los escenarios, ¿no?, como puede ser toda la cuestión que tiene que ver, y eso me parece que es algo que también, sin haberlo aún, en este caso nosotros, desde el punto de vista de esa comunidad de práctica, no lo hemos trabajado excesivamente, y que tiene relación con esta cuestión que os decía antes de la identificación, por ejemplo, de los chicos, de las chicas que llegan a veces a las instituciones. Es una suerte como de mercantilismo de esa identificación, ¿no? Esta idea del yo, mí, me, conmigo, ¿no? Aquello que me pasa a mí es lo que pasa, aquello que me duele a mí es lo que duele, ¿no? Es decir, aquello única que exclusivamente pasa por mí, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión de una cierta individualización de esas cuestiones que está traspasando también ciertas instituciones, ciertos lugares, ciertos equipos y ciertas maneras también de entender la educación social, ¿no? A veces parecemos como una suma de identidades inquebrantables, ¿no? Yo, más yo, más yo, más yo, más yo, ¿no? Bueno, eso creo que nos enfrenta a una posibilidad diferente de cómo hemos venido entendiendo también todas las cuestiones vinculadas
a lo colectivo y a lo común en el campo de la educación social, ¿no? O cómo están retornando, y no me gustaría dejarlo apartado, porque me parece que es algo muy importante, cómo estamos asistiendo a un cierto retorno de políticas sociales que nos parecían decimonónicas, o a lo mejor del siglo XX, Hernán, no lo sé, pero cómo hay una suerte de retorno de eso, por ejemplo, de conceptos como el encierro, de conceptos como la culpabilización, de conceptos como la medicalización, vuelven a estar presentes en las prácticas, han retornado, pero han retornado no con aquella negritud, ¿no?, de lo decimonónico o oscuridad de lo decimonónico, sino con esa cara amable, ¿no?, de esta actualidad, de esta cosa contemporánea del capitalismo neoliberal e informacional, una cara amable en la que incluso empiezan a entrar empresas privadas en la gestión de protecciones a la infancia, de atención a cuestiones vinculadas a la justicia juvenil, en el campo de las drogadicciones, bueno, todo ese tipo de cuestiones que creo que también forman parte de esa escena, ¿no? O también, por supuesto, una suerte de precarización laboral de todo lo que tiene que ver con las profesiones sociales. Eso está ahí, y creo que eso rebota directamente también en cómo entender la cuestión de la formación, en cómo entender la vocación profesional y también en cómo entender la cuestión del encargo. Esa precarización me refiero muchas veces no solo a lo económico, que también, por supuesto, sino a veces cuando uno ve, y creo que en Uruguay pasa igual que en España, en ese sentido, digamos, no hay diferencias en lo territorial, los llamados a que cualquiera puede hacer de educador social. Y mi pregunta es, ¿cualquiera puede hacer de educador o de educadora social? Y si no es un cualquiera, ¿en qué se fundamenta esa diferencia? ¿Cómo recuperar algo también de esa diferencia? No para situarse en algo de lo corporativo. Creo que eso sería un error. No es situarse en algo de lo corporativo. Es situar, enmarcar algo de la diferencia que no confunda que cualquiera puede hacer un trabajo como el de la educación social. Y creo que eso es un llamado urgente a repensarlo y a dar cuenta de ello. Y si no lo hacemos nosotros, vendrá otro y lo hará. Y te dirá lo que sí puedes hacer y lo que no puedes hacer, ¿no? Y me parece que es importante poder tenerlo en cuenta, ¿no? Bien, y en este panorama, ¿qué hacemos? ¿Abandonamos? ¿Abandonamos? Bueno, ¿resistimos? Bueno, pues si resistimos creo que habrá que efectivizar esa resistencia, habrá que darle un lugar a esa resistencia. Habrá que ver cómo compartir algo de esa resistencia. Creo que algo de la resistencia particular no ha lugar. Hay que ver cómo definimos eso, o si esa resistencia es solamente un llamado a seguir quejándonos, ¿no?, quejándonos eternamente de lo que pudo haber sido la educación social y no lo es, ¿no?, o aquellos tiempos pasados fueron mejores. Que no os dejéis engañar, nunca fue así, nunca tiempos pasados fueron mejores. Hablo del campo de la educación social, no sé de otras situaciones o de otras profesiones, ¿no? Insisto, para no quedar atrapados en culpabilidades que a veces pueden ser, creo que muy paralizantes, o a veces en señalamientos en el que insistimos en acusar sobre todo a cuestiones hacia afuera, ¿no?, es decir, en señalar, ¿no?, quién es el culpable, digamos, de toda esa situación. Creo que hay que dar como colectivo un cierto paso al frente y hacerse cargo de algo que tiene que ver con nuestra responsabilidad, ¿no? Posiblemente a lo mejor participar en una comunidad de práctica, ¿no?, la decía, creo que también es la posibilidad de dar un paso al frente y responsabilizarse de eso. Es decir, dar un lugar en el que hay algo que pueda pasar que no sé exactamente qué es lo que es, ¿no? Es decir, no sé exactamente qué es lo que va a pasar. Creo que ese tipo de espacios permiten, si queréis, inventar junto a otros ciertas prácticas profesionales que vivifiquen un poco también el campo, ¿no?, que le den un lugar precisamente a esas cuestiones. Sobre todo también a la hora de poder socializar algunas experiencias, de dar lugar a esos saberes, a esas experiencias que antes al principio comentaba Hernán, ¿no? Y como os decía, creo que es un tiempo también para pensar y para poder dialogar, pero también para poder crear de manera colectiva, ¿no? Es como un tiempo para evitar un cierto abandono precipitado, ¿no?, a veces de, bueno, esto es imposible, aquí no hay nada que hacer, ¿no? Es decir, con esto no podemos hacer nada, o con esto, digamos, lo único que tendremos que hacer es sobrevivir, que no deja de ser un llamado a sálvese quien pueda, es decir, que cada uno intente hacer lo que pueda en su lugar de trabajo. Creo que eso puede ser una opción, no lo voy a juzgar.
creo que los efectos que puede producir son mínimos y que pueden ser a veces muy tendentes a esa cuestión que os decía antes de acabar profundizando en esa identificación particular de, bueno, si yo puedo hacer esto, ¿no? Pues bueno, voy sobreviviendo. Creo que es un llamado a algo de lo colectivo. Creo que es algo de un llamado a lo colectivo en el sentido de que esos tiempos para pensar, esos tiempos para resistir, ¿no? O esos espacios incluso para pensar y esos espacios para resistir se convierten en una cierta obligación para poder ver cómo compartir, cómo transitar en ese sentido también con otros. ¿Qué es lo que le está pasando a mi compañero, a mi compañera que está trabajando en otra cosa completamente diferente que no tiene nada que ver conmigo de entrada, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que está pasando en los refugios? ¿Qué es lo que está pasando en los hogares? ¿Qué es lo que está pasando cuando uno está trabajando con personas en situación de calle? ¿Qué es lo que pasa cuando uno está trabajando, por ejemplo, con personas o en atención a la drogodependencia? Es decir, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué sentido le podemos dar? ¿Qué parte de posibilidad de reflexión alrededor de eso podemos compartir con otros? Y uno puede pensar, ¿para qué esto? No sé, creo que para salvarse de manera individual no, creo que no ha lugar, pero es una opinión personal, luego lo podemos conversar o luego lo podemos plantear, a veces en términos, insisto, en los que soy consciente, muy consciente, de las dificultades que se producen en las propias instituciones y en los propios equipos para que eso tenga un lugar, es decir, para proporcionar tiempos para pensar y tiempos para resistir a veces ante esos llamados, ¿no?, que os decía, vinculados a esos sismos y a otras muchas cosas. Esos tiempos en los que hay algo de lo que separa y en lo que uno se puede separar para poder trabajar ese tipo de cuestiones. Es necesario separarse a veces de lo cotidiano, ¿no?, de la urgencia, de la inmediatez, de todo lo que supone ese trabajo, poder separarse para poder dar un lugar a que pueda aparecer otra cosa. Eso no se proporciona en las instituciones. Bueno, podemos estar esperando mucho tiempo a que se pueda producir y seguramente en algunas sí, estoy hablando en el sentido más general, ¿no?, de lo que significa en este caso en el escenario de la educación social actuar. Yo creo que sostener la inconformidad deviene también un acto de resistencia, es decir, no estar conforme con eso es también un acto de resistencia, hay que ver cómo uno lo operativiza, es decir, cómo poder habilitar esos espacios para resistir a las lógicas institucionales de control que siempre han estado presentes en el campo de la educación social. Decir que eso no ha estado ahí, creo que todos sabemos que sería ingenuo, ¿no?, o sería un poco ilusorio. Eso está ahí, pero resulta que también hay otro lado, que tiene que ver con la emancipación, que tiene que ver con la transformación, que tiene que ver con la posibilidad de dar un lugar social, cultural, educativo a, en este caso, otro. Creo que eso también está ahí. No podemos pensar que único y exclusivamente lo que uno pone en marcha son mecanismos de control. Insisto, aunque uno puede pensar que eso está ahí, ¿no? Es decir, preguntarse cómo podemos hacernos cargo del malestar, que puede ser personal y puede ser profesional, sin caer muchas veces en ese goce de la queja, del victimismo o de la resignación. Creo que esa pregunta también es inaugural para poder hacer un buen trabajo, ¿no? Responder a esos interrogantes a partir del trabajo compartido con otros, con textos a veces de apoyo, con exposición de experiencias, con trabajo vinculado a análisis de casos, a trabajar también en situaciones del caso por caso, creo que permite hacer una lectura política de la resistencia. Y por este motivo una comunidad de práctica puede ser un espacio en el que el tratamiento del malestar va ligado al ejercicio de la crítica como una forma de elaborar el sentido de nuestras prácticas. Algo que creo que tiene que ser o que tiene que formar parte de lo cotidiano. No pensar que el sentido viene dado, sino que el sentido hay que poder construirlo. No podemos entender el malestar sin tener en cuenta la cuestión de la subjetividad, la posición del deseo, es decir, ¿qué queremos? ¿Por qué lo queremos? ¿Y cómo queremos lo que queremos? Eso, ponerlo en juego, forma parte también del trabajo cotidiano del pensar en el campo de la educación social. Por lo tanto, no es establecer espacios o lugares, tiempos para pensar o para resistir vinculados al cuidado narcisista a veces de la profesión. Creo que no se trata de espacios para cuidar al cuidador, creo que no. E insisto, eso lo podemos discutir, pero no creo que estos espacios deban ser esos espacios para cuidar al cuidador. Y entonces, ¿de qué se trata?, ¿no? ¿De qué se puede tratar estos espacios? Yo creo que en primer lugar, y creo que eso es fundamental y es importante, es de ver si somos capaces de intentar
reflexionar colectivamente sobre lo que significa estar desorientado. Es decir, aceptar algo de una cierta desorientación en lo contemporáneo. Hay algo de esa desorientación que se pone en juego. Es decir, que no es que a veces uno no haga alguna cuestión o no ponga en marcha alguna cuestión porque no quiere hacerla, ¿no? Sino que a veces es que no sé qué hacer. No sé qué hacer. Y eso forma parte de algo de lo contemporáneo vinculado a esa posibilidad de estar desorientado. Aceptarlo eso como punto de partida creo que es tener en cuenta que hay un no saber inaugural que permite una apertura posible a orientarse por las consecuencias y no por las intenciones, como bien decía Eveticio hace ya bastantes años, ¿no? Ver si somos capaces de orientarnos por esas consecuencias de nuestros actos y no por las intenciones que uno tiene respecto de las acciones que pone en marcha. Creo que se entiende esta cuestión, ¿no? Porque ahí sí que hay una toma de posición. Es decir, la premisa de que los actos tienen consecuencias creo que alimenta precisamente esa posición ética de nuestra profesión. Y eso es importante ponerlo en primer plano. En ese pasaje al acto creo que hay que poder aceptar que aparecen algunas paradojas, que aparecen algunas contradicciones, algunas dificultades que conviene ir trabajando, ¿no? Que conviene ir teniendo en cuenta, ponerlas en alerta para intentar precisamente abrir otras posibilidades. Insisto, no es la lógica de tener un problema, de saber que hay un problema y buscar la solución, sino de ver si somos capaces de abrir algunas preguntas para ver si podemos habilitar algunas respuestas. Creo que es un posicionamiento diferente, creo que nos obliga también a situarnos, no desde el lado de la urgencia, de la inmediatez, de buscar una solución a todas las cuestiones vinculadas a las problemáticas sociales, sino precisamente de ver si somos capaces de hacernos buenas preguntas, ¿no? Hay una demanda insistente a solucionar las problemáticas sociales. A veces nos situamos nosotros ahí también, de intentar solucionar las problemáticas sociales. Eso creo que precisamente nos sitúa en una sensación constante de soledad radical, de pensar, digamos, que uno está solo frente a eso, ¿no? De situarnos excesivamente escorados hacia una suerte de catastrofismo paralizante y que, como decía antes, nos acercaba a veces al victimismo, ¿no? A ser víctimas precisamente de esa cuestión. Yo creo que pensar con otros, precisamente todas esas paradojas estructurales de la acción social y educativa, puede permitir la disminución de esa sensación, de esa sensación de soledad radical. Pero con el ánimo, sobre todo, de poder construir respuestas contemporáneas, insisto, para situarnos del lado de la producción de ciertos efectos sociales, culturales y educativos en los sujetos con los que trabajamos. Que a veces, digamos, como hay una suerte de olvido, no de eso. Trabajamos precisamente para procurar ciertos efectos en los sujetos con los que trabajamos y que tenemos toda una serie de herramientas vinculadas al campo educativo que pueden ir en esa dirección, ¿no? Es decir, que hay algo de la orientación que puede aparecer. Otra cosa es si nos manejamos desde el otro lado, ¿no? Hemos podido comprobar muchas veces en el trabajo que venimos haciendo en todos estos años que en el momento en el que se pueden habilitar algunos espacios para poner en consideración las responsabilidades individuales de los actos propios de las prácticas, de aquellos actos, digamos, que tienen una vinculación directa, en este caso, con cada uno de nosotros, está apareciendo la posibilidad de tener en cuenta que es posible trabajar con la particularidad y con la singularidad de cada uno de los sujetos con los que trabajamos, sin renunciar a la dimensión social, colectiva y común que implica también vivir con otros. Es decir, es posible esa convivencia. Es decir, no, porque creo que se trata de hacer frente precisamente a esa individualización constante de los problemas sociales y a intentar desactivar precisamente los requerimientos que están dirigidos a buscar como soluciones individuales, ¿no? Ya sea respecto del trabajo con el sujeto, pero también de los propios profesionales. Es decir, esa idea de pensar, es como actualizar esa idea del sálvese quien pueda, ¿no? Hay que ver cómo desactivar precisamente esa cuestión, ¿no? Porque muchas veces la tendencia que existe en algunos de los equipos educativos con los que vengo trabajando es que cuando se detecta algo de una dificultad,
que parece o que se sitúa ahí en el contorno de lo individual, parece que el equipo reacciona en la dirección de señalar precisamente algo de lo individual como si eso no tuviera que ver con el funcionamiento del equipo, ¿no? Es decir, en esa lógica del 1 más 1, de más 1, más 1, más 1, pero ¿no? Como si eso no formara parte, ¿no? En este caso, de la constitución de un equipo. Es decir, si hay una dificultad de un miembro de un equipo, es una dificultad del equipo. Creo que eso hay que ponerlo a trabajar. Porque si no, lo único que podemos hacer es acabar trasladando precisamente a que el sujeto en realidad no quiere promocionar porque no quiere, porque no le da la gana. Y ahí es donde situamos precisamente esa individualización de los problemas sociales. Por lo tanto, hay que poder revisar también nuestra relación contemporánea con algo, y voy a hablar del diablo, pero en realidad creo que hay que revisar nuestra relación contemporánea con la transmisión educativa. ¿Qué lugar está ocupando lo educativo en la educación social? Y creo que esa pregunta tiene que formar parte de nuestro trabajo cotidiano. ¿Qué lugar está ocupando la educación contemporánea, es decir, ahora, en la educación social? Y por eso hay que renovar también nuestras respuestas. Es decir, la transmisión educativa ahora está en un segundo plano. Para mí, ahora está en un segundo plano. Hay algo, digamos, que tiene que ver con la ayuda o que tiene que ver con el acompañamiento, que han relegado la transmisión educativa, si es que en algún momento tuvo un lugar preeminente, que también sería algo a poder analizar. Es decir, deberíamos preguntarnos, ¿hay una renuncia actual a enseñar en el campo de la educación social? ¿Hemos de revisar ese carácter pedagógico que en principio parecía central en nuestra definición profesional? ¿Qué lugar le damos a ese carácter pedagógico de la profesión? ¿Cómo entonces conceptualizar nuestra profesión en la actualidad? ¿O qué lugar darle precisamente a la necesidad de pensar que en cualquier relación educativa la intencionalidad de educar supone a la vez también la responsabilidad de enseñar algo? ¿Cómo nos relacionamos con el enseñar algo? Y voy acabando, para que así nos dé tiempo también a poder charlar. ¿Se ha oído bien? Porque ahora me rebota a mí, a ver si ahora no hemos oído nada. Voy a empezar. Acabo, perdonad, espero no haber sido demasiado pesado, acabo. Creo que se trata de la necesidad de poder resistir, de inscribir espacios y tiempos para el pensamiento, sí individual, pero sobre todo colectivo, sin la pretensión de construir un saber muerto, sino de circulación de la palabra, de emergencia de los propios obstáculos, de las propias contradicciones, de las paradojas, de los límites, pero también de las posibilidades, como decía, de una práctica social educativa con los otros. Un lugar resistente de formación persistente, un lugar para seguir, insisto, pensando. Y en ese sentido, posiblemente es una resistencia pedagógica que supone ver si somos capaces de insertar modos que se contrapongan a los discursos pedagógicos hegemónicos, sostenidos en torno, como decía, a una consideración tecnocrática, a veces simplificadora, moralizante y psicologizante de la educación. Creo que la deriva actual de las propuestas pedagógicas contemporáneas, donde sigue habiendo algo de la prescripción moral, sobre todo referida a los estilos de vida, es decir, cómo debe vivir el sujeto, esas soluciones casi a veces únicamente técnicas a los retos educativos y las explicaciones a veces, insisto en lo que decía antes, ¿no? A modo de resumen, psicologicistas de las problemáticas pedagógicas, todo eso apartado de la posibilidad de pensar conjuntamente con la pedagogía la elaboración de nuevas preguntas acerca del acto educativo. Todo ello constituye, creo, una circulación por territorios de frontera, por espacios y tiempos en los bordes, un trabajo constante, sobre todo con las propias contradicciones. Probablemente estas comunidades de práctica, y puedo hablar, digamos, de la que formo parte durante todo este tiempo, apostó de una manera inconsciente primero, y creo que eso es importante señalarlo, como una forma de resistencia pedagógica y sobre todo por un intento de actualizar aquello que Durkheim decía de hacer pedagogía.
¿no? De darle un lugar, de revitalizar qué significa en lo contemporáneo hacer pedagogía. Más allá, insisto, de cierta prescripción didactizante, es decir, que solamente pase por la idea de la didáctica, ¿no? Y sobre todo, por al menos tener la tentativa de desentrañar el sentido y la lógica de la educación social actual, sometida habitualmente a consideraciones paradójicas entre esa finalidad que os decía emancipatoria y su disposición a veces a replicar o a reproducir mecanismos de control social. En definitiva, intentar un cierto marco de resistencia pedagógica ante los envites de esas políticas educativas y sociales que a veces se muestran errantes, intentar hacer frente a la tremenda sugestión de pensar que no es posible, como decía muy bien Adriana Puiggròs, a la vez que procurar habilitar esos espacios y esos tiempos en que la lectura, la escritura, la reflexión compartida, el análisis, la investigación y la discusión alrededor, posiblemente de una mesa, puedan movilizarnos pedagógicamente. Muchas gracias. Bien, ahora la idea sería abrir un espacio de intercambio donde se puedan plantear dudas, si quieran hacer comentarios, tratando de ser lo más breve posible, de forma tal que podamos ir rotando un poco la palabra. El mecanismo... Nomás para decir... Los que no escuchan la nueva lo vamos a subir a YouTube. ¿En serio no se escucha bien? Me mataste. Bueno, no puedo decir lo que es. Era broma. Puedo repetirlo, No, lo que capaz tenemos que hacer, porque hay dos opciones. Vienen hacia acá, convocan el micrófono o hablan de su lugar con voz alta. Entonces, abrimos un espacio, vayan levantando la mano como para ir viendo un poco quiénes están interesados o interesados en participar y vamos ordenándolos. ¿Algún comentario mientras? ¿Algún comentario mientras esperamos? No, vamos a darle la palabra al estudiante, pero si no aparece nadie, viste que necesitan como tomar impulso, ¿no? Empiezo. Necesitan como un impulso, un momento. Que ya pidió la palabra. En primer lugar, segundo, agradecer nuevamente la intervención, la oportunidad de la intervención para poder pensar sobre estas cosas, que de última uno entiende la profesionalización de esta manera, ¿no? Como esas instancias que nos van formando intencional, planificadamente, graduado hacia un perfil. Eso en primer lugar, así que agradecimiento en nombre de la institución por esta instancia. El segundo comentario, ni siquiera pregunta, es para dar un tiempo y una pausa que los estudiantes finalmente se aproximen y hagan sus planteos que estoy seguro que tienen. Lo segundo es pensar el tema insisto en el tema por mi rol, pensar el tema de la educación social desde la gestión, porque tiene el desafío de la coordinación académica. Ese es el gran desafío desde el rol de la gestión. Y no tengo dudas que la comunidad de aprendizaje es el marco teórico para avanzar en un proyecto de centro.
Pero la comunidad de aprendizaje, al igual que las prácticas, hay que construirla, hay que darle sentido filosófico, sentido pedagógico, partiendo de la idea del concepto de campo. Si hay algo que nos debe quedar un poco claro, o por lo menos nos refleja, es que la idea del campo no es nada fácil, no es simple, y justamente las prácticas se originan en ese concepto. Pero una práctica sin ese análisis filosófico y pedagógico en una carrera no tiene sentido. Entonces, el primer comentario en voz alta es, ¿cómo hacemos los jóvenes para comenzar a trabajar a partir de este punto donde las respuestas que teníamos ayer es que volvamos otra vez a poner en la mesa para seguir construyendo ese sentido filosófico y pedagógico de la educación social? Eso es todo un reto, por supuesto, ¿no? Un pequeño matiz, Fernando, lo digo porque ahí también nos puede dar para pensar, ¿eh? Para mí no es lo mismo comunidad de aprendizaje que comunidad de práctica, ¿sí? Además, digamos, también hay una tradición, en este caso en España, desconozco luego si en América Latina también, toda la cuestión de la construcción de las comunidades de aprendizaje, que tenían otro sentido completamente, no diría completamente diferente, pero sí que tiene un sentido en el que la comunidad de práctica, tal y como nosotros la venimos entendiendo ahora, es una comunidad de práctica profesional, es decir, está vinculada o está conformada, en este caso, por profesionales, en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Y con diferentes lugares sociales. En cambio, las comunidades de aprendizaje son un formato metodológico de trabajo, en este caso, digamos, planteado desde los profesionales con los sujetos con los que trabajan. Entonces, en ciertos lugares de horizontalidad, en ciertos trabajos que se producen en otras, a veces vinculado a la escuela o vinculado al aprendizaje de la lectoescritura, por ejemplo, también en Cataluña eso tuvo una incidencia. El matiz es ese, lo digo porque creo que la comunidad de práctica, aquí hay un reto que tiene que ver también en, digamos, cómo uno puede territorializar toda esa serie de cuestiones que tienen que ver con una tradición de cómo entender la educación social y del lugar que le da. En nuestro momento, en el momento en el que nosotros se plantea, tiene que ver con una realidad y tiene que ver con que las agencias de formación no quieren hacerse cargo y con los colectivos profesionales tampoco quieren hacerse cargo de establecer o de potenciar eso. Es decir, agencias de formación, en mi caso, en la universidad, en la que lo que se ponía en juego era un saber absolutamente, como decía antes, muerto. Nada de vinculación con lo que estaba pasando en los equipos, con nada de lo que estaba pasando en las prácticas. Que decir que nos encontrábamos muchas veces con que el 80% del profesorado que impartía la carrera de educación social no tenía ni idea de lo que era la educación social ni había trabajado nunca como educador o educadora social. No quiere decir que eso sea un requisito absolutamente indispensable, pero una cierta relación que tiene que ver también con la posibilidad de transmitir un cierto deseo tiene que estar ahí. Digamos, y si uno no ha atravesado por ahí, creo que es difícil de poder transmitirlo, ¿no? Entonces, ahí la cuestión es que hay un requerimiento vinculado a algo, si quieren, de la formación, ¿no? De esa formación, como decía antes, continua, ¿no? Ya por fuera de la formación inicial, en la que la universidad, o como mucho, te ofrecía maestrías, posgrados, en ese sentido, ¿no? De la moda actual. Como saben, en España la universidad se paga, incluso la universidad pública. Imaginaros las maestrías, los posgrados, ¿no? Lo que vale acceder a eso. Pero resulta que la respuesta que daba la universidad a la necesidad de formación era la oferta formativa. No poner la formación en funcionamiento. Quiero decir, bajo mi punto de vista, la formación inicial tiene un lugar, para mí, fundamental. Para mí fundamental, no solo de certificación, es decir, no solo me certifica para ejercer una profesión, sino que me inviste, ¿no? De ese compromiso que decía antes, político, ético y pedagógico, para poner en marcha eso, ¿sí? Y para mí es fundamental la formación inicial. Ahora bien, sería ingenuo pensar que con la formación inicial uno llega al lugar de trabajo y tiene todas las respuestas. Totalmente al contrario, uno va con todo eso
y el que está ahí delante le dice, y tienes que empezar a trabajar, tienes que poder hacer algo con eso. Y ahí se inicia otro proceso de formación. Y las comunidades de práctica lo que plantean es, delante de ese no sé qué hacer, insisto, no sé qué hacer es más importante que decir esto es imposible. No sé qué hacer permite una cierta orientación de trabajo, y ese es el trabajo que se puede hacer también desde la academia. Asumir que hay un no sé qué hacer en las prácticas y poder permitir que eso se ponga a trabajar. Es decir, ¿cómo circulan los egresados por las instancias de formación? ¿O se fueron y ya no volvieron? ¿Qué hacer con ese...? ¿Perdón? No, digo de circular de nuevo por la agencia de formación. De Uruguay, o sea, en España es todo pago, bueno, nosotros tenemos la formación inicial gratuita, pero la formación a posteriori es paga, ¿sí? O sea, son muy pocos los casos en los que aparece una oportunidad en la que... Por eso digo que hay que poder establecer instancias paralelas también por fuera de... A ver, el que quiera hacer un posgrado, el que quiera hacer una maestría, por supuesto que haga un posgrado y una maestría, no lo estoy contraponiendo, estoy diciendo cómo potenciar todo ese saber profesional que se crea, ¿no? En ese sentido que intentaba darle de que se inicia, se pone en marcha una instancia de formación cuando uno, digamos, se introduce en el campo profesional, ¿sí o no? Eso lo hemos vivido todos en nuestras carnes, es una situación encarnada, es una situación, digamos, en la que uno llega ahí y se establece, digamos ahí, esta cuestión que decía antes Hernán, de se ponen en juego unos saberes y unas experiencias, ¿sí? No lo vamos a tratar desde el lugar de si esto es bueno, es malo, está bien, está mal, no. ¿Cómo circula eso luego por las instancias de formación? Es decir, ¿tienen un lugar o no? ¿O es solo la palabra del que enseña? ¿O solo es la palabra, digamos, del que aprende? O sea, sí es posible también circular de otra manera, ¿no? En ese caso, las comunidades de práctica, en nuestro sentido, venía a responder eso, porque luego por el otro lado estaba lo que pasaba en las instituciones. Ese señalamiento que os decía de, bueno, si usted no está funcionando en este equipo, es porque usted no quiere, es porque usted no sabe, es porque no está formado, es porque... ¿Sí? Es decir, anular, evitar que ese no saber en realidad puede ser un motor. Evidentemente, si uno lo pone a trabajar. O sea, levantarse ahí y decir, no, es que yo no sé, bueno, y acostarme un ratito, tampoco, sino cómo lo pone uno a trabajar. Es decir, estos tiempos para pensar, para reflexionar, para dar un lugar a eso, tienen que ver con la posibilidad de ponerlo a trabajar. Y eso puede ser un motor de trabajo. Puede ser, no lo sé, no lo sé. Yo, mi experiencia particular es que sí lo pone a trabajar y que no es de manera inmediata y que no es una manera urgente. Uno no puede ir a una comunidad de práctica a buscar las soluciones. No es eso. Fijaros un ejemplo, ¿no? A veces venían, evidentemente, con todo el interés y con toda la voluntad inicial, a veces venían algunos educadores que tenían muchas dificultades en su lugar de trabajo porque eran lugares muy, muy complicados, muy complejos, con encargos ahí sí muy delirantes, de hacerse cargo de cosas que digo, bueno, ¿esto cómo lo hago? Claro, ese nivel de malestar, ese nivel de ansiedad frente a eso, claro, si tú vas a un lugar a buscar soluciones a tu ansiedad o a tu malestar, es difícil, digamos, que desde el punto de vista colectivo eso se pueda trabajar. Porque a veces incluso copa la atención de todo eso, ¿no? Acaba convirtiéndose en una imposibilidad de trabajo. Es decir, que el llamado es a ver si puedo encontrar un lugar en el que poner a trabajar esto. Es decir, que ese malestar que está ahí pase a una segunda etapa que sea, y además del malestar, ¿qué? Además del malestar, ¿puedo trabajar? Además del malestar, ¿puedo hacerme cargo de un trabajo educativo con ese niño, con esa niña, con esa adolescente, con esa persona adulta con la que voy a trabajar? ¿Sí o no? O lo que está por delante es mi malestar. Lo estoy diciendo, y quiero que me entiendan todos, lo estoy diciendo a lo mejor un poco a lo bestia, pero me estoy refiriendo precisamente a que eso precisamente es ir construyendo una cierta posición. Es muy importante en el campo de la educación social construir esa posición y ver cómo uno la articula con la función. Es decir, el qué hace y cómo lo hace. Y eso tiene que ir siempre ahí en una suerte como de diálogo constante.
insisto, no para buscar las soluciones, porque creo que nadie las tenemos, nadie, sino para intentar ver cómo uno puede habilitar algunas preguntas que le permitan, por lo menos, también algunas respuestas sobre lo que sí poder hacer, ¿no? Por lo tanto, por fuera a veces de las instituciones formativas, pero también por dentro, por fuera a veces de los colectivos profesionales habituales o tradicionales, pero también por dentro, o por fuera a veces de otras instancias que son las instituciones, y a veces también por dentro. Hay que ver en qué lugar uno puede encontrar aquello que Violeta Núñez decía hace mucho tiempo, de encontrar las rendijas, ¿no? Aquel lugar en el que uno mete algo de una cierta cuña y rompe algo de eso. Digamos porque la tendencia es anquilosarse en muchas de las dificultades. Como habéis visto, la cuestión contemporánea tiene un peso súper importante. Entonces, si no somos capaces al menos de poder introducir algo de esa cuña, ¿no? en esas rendijas que, es cierto, son bastante débiles, bastante pequeñas, bastante apretadas, pero si no somos capaces de eso, a lo mejor inconscientemente nos convertimos en meros operadores de control social. Y creo que ahora sí es urgente ir estableciendo canales para al menos tratar eso, para ponerlo encima de la mesa. No nos podemos permitir el lujo de, en nombre de la educación social, o en nombre de educar el otro, o en nombre del bien del otro, acabar controlando todo lo que tiene que ver con eso que os decía antes, de sus intereses, sus motivaciones, sus deseos. Y ahí creo, y eso sí, y lo digo también desde una instancia formadora, por lo tanto, digamos, compañeros en ese tránsito, ahí tenemos responsabilidad de las agencias formativas. Se llama universidad, se llama instituto de formación, o se llame, tenemos responsabilidad. Y cuando digo responsabilidades, tenemos capacidad para dar respuesta. No nos podemos quedar al margen. No, en absoluto. Creo que ahora, ¿no?, el llamado es urgente, muy urgente. Y esta necesidad de escribir, de producir y de llegar en la práctica, ¿no? Sí, el trabajo que está haciendo REPES ahí, en poder, que está ahí, ¿no? claro, en poder recuperar todo lo que se ha escrito, por ejemplo, desde la educación social en los últimos 30 años. Hostia, dar cuenta de eso, ¿no? Porque es interesante poder, cuando uno se pone a producir, se pone a leer, pero también se pone a escribir, esas cosas tienen un impacto, tienen un valor a la hora de poder hacer frente incluso a las propias dificultades. Es decir, cuando uno está trabajando con un niño, con una niña, y te dice no, y poder tenerlo eso ahí, y dar cuenta de eso, yo creo que eso opera como un efecto también profesionalizador, porque tomo a cargo precisamente también el propio límite. Uno no sabe siempre lo que hay que hacer. Bueno, y el que lo sepa, por favor que lo diga. Ten. Ahí está. Sí, creo que sí, ¿no? O por allá. No que presidente, pero me siento un poco mareada. Nada, capaz que una reflexión con respecto a lo que planteabas, tres momentos que en realidad están sumamente implicados, que sería la formación, la posición frente al encargo social o el encargo institucional y la vocación. Y si bien tú lo planteaste de esa manera lineal, a mí me deja pensando o intento pensar en todos los cruces que tienen unos y otros, sí. Y creo que, por supuesto, que la postura crítica que podamos tener en un encargo social tiene que ver, está sumamente vinculado con respecto a nuestra formación y ni que hablar con la vocación, que eso ya la vocación es mucho más individual, digámoslo, más personal. Y voy a transmitir algo que siento yo, no sé si el resto comparte. Creo que en Uruguay ahora estamos, los que nos dedicamos a la educación, los que tenemos interés en la educación en general, estamos transitando por una situación que puede ser frustrante, con un viraje en el campo de la educación, desde hacia donde se apunta, de una educación que está más enfocada en la formación del trabajo, y en donde también está en entredicho la formación de educación social, y por lo tanto
son momentos en realidad de enojo, por mi parte, capaz que alguien comparte, de enojo, pero también de mucho pienso de reflexión. Y frente a eso, yo hablaba con un maestro ya jubilado rural, y él me decía, y tenía razón, que los momentos más difíciles, cuanto menos parece que hay un campo posible para el desarrollo de la profesión de la educación, en este caso educación social, es el momento en donde mayor productividad tuvo los pensadores de su tiempo. Y eso, si pensándolo mejor, yo pensaba, bueno, que Solo Sosa, que obviamente cuando publicó su libro Para nada era un momento propicio para ese gran libro que él publicó, y Julio Castro, que también se las vio difícil, y Gabriel Matón, es decir, los mejores pensadores o pedagogos que hemos tenido lo han sido en los peores momentos. Entonces, un poco de ahí pensando en esto de cómo posicionamos día a día para poder desarrollar una postura crítica frente a lo que son los encargos sociales, y esto también de definirnos, que si bien las definiciones nunca pueden ser acabadas, sino que responden a un tiempo histórico concreto, pero que sí ayudan a enfocar cuál es la importancia de nuestra profesión. Bueno, qué decir, impecable. O sea, esa cuestión además es fundamental si uno habla de resistir, digamos, a los empujes de los tsunamis actuales. Es decir, cómo construye uno esa posición desde ese lugar, y además muy de acuerdo en esta cuestión a veces de que precisamente ciertos niveles de producción, ¿no?, están vinculados a, parece, ¿no?, en situaciones a veces muy comprometidas, ¿no? Y eso tiene un valor fundamental de ver por qué. Vamos a buscar también el por qué eso se produce, porque igual eso nos da también algunas pistas, igual eso también nos da algunas posibilidades de seguir avanzando precisamente en esas cuestiones. Estoy totalmente de acuerdo contigo, no es solo en el Uruguay, en España está pasando lo mismo. Está pasando lo mismo. Por ejemplo, ¿qué está pasando en las universidades en este sentido? Porque es la agencia de formación principal, en este caso de los educadores sociales. ¿Qué está pasando en las universidades precisamente ante los llamados de los propios estudiantes sobre qué es lo que está pasando con la actualidad de la formación? De cómo se está actualizando, por ejemplo, la formación. Si se actualiza o no se actualiza. Si se le da un lugar o no. ¿Qué pasa con los cuerpos docentes, por ejemplo, en las universidades vinculadas a la educación social? Insisto, por esa necesidad que yo considero primordial de que para poder transmitir algo, esa transmisión tiene que estar cargada con algo del deseo. Es muy importante que haya un contenido de eso, pero es muy importante que eso esté cargado con un deseo. Porque en el fondo, digamos, es lo que te va a permitir crear ciertos elementos y ciertas herramientas para hacer frente a la posibilidad de leer esos encargos e intentar traducirlos desde el punto de vista educativo. Es decir, luego en las instituciones muchos de esos encargos están, valga la cacofonía de la palabra, están encarnados al final en personas con las que estamos trabajando. Es verdad que el encargo muchas veces es hacerse cargo de cosas que dicen, ¿esto qué tiene que ver con la educación social? Aquí es si somos capaces o tenemos cierta pericia, y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo con que las agencias de formación tienen que decir mucho de eso, ¿no?, de cómo en lo contemporáneo se están posicionando precisamente frente a esos encargos. Es decir, oye, estos encargos, ¿estamos formando para esos encargos o estamos formando para leer esos encargos? Creo que ese matiz es muy importante. O sea, la capacidad de poder saber leer esos encargos y no hacer un caso omiso al encargo, que no quiere decir no hacer tu trabajo. Los encargos no van a cambiar. Es más, creo que van a ir a peor. Porque muchas veces hasta las políticas sociales más progresistas, hasta las más progresistas, están puestas al servicio de un cierto control social. Y me duele un montón decirlo, digamos ahora sí desde la militancia, ¿no? Me duele un montón, me parte el alma, es decir, pero muchas de las políticas llamadas en mi país,
muchas de las políticas más brutales desde el punto de vista de la política social la ha hecho la izquierda. Y cuando uno se pregunta por qué, me duele también decir que muchas veces es por la ignorancia. Pero no por una docta ignorancia, como decía Nicolás de Cusa, ¿no? Esa posición de un no saber. No, no. Por una posición de no querer saber. De no querer saber qué está pasando. ¿Qué está pasando en las calles? ¿Qué está pasando en los barrios? ¿Qué está pasando en las ciudades? ¿Qué está pasando en el interior? En el mundo rural, por ejemplo, en el caso de España. ¿Qué está pasando con los chicos? El carácter invisibilizador de la época en relación, por ejemplo, a la infancia maltratada, a la infancia que recorre tránsitos de circuitos de protección, de circuitos vinculados a la violencia de género, vinculados a la discapacidad. El proceso de invisibilización ha sido inversamente proporcional al paso de los años. Es decir, conforme hemos ido avanzando, hemos ido invisibilizando más eso. Como si pensando que metiéndolo debajo de la alfombra, eso no existe. Entonces, muchas políticas están basadas en ese intento de invisibilizar. Bueno, pues igual algo de intentar visibilizar eso también cae de nuestro lado, ¿no? Por eso decía que, cuidado, hablaba a veces, y quiero matizarlo, porque si no a veces puede entenderse desde un lugar que me parece que no es productivo. Cuando hablo de queja me refiero a queja que es improductiva, es decir, esta queja, ¿no?, que todos tenemos derecho a hacer y que forma parte a veces de un lamento y que creo que es importante hacer en un primer momento, es decir, nunca voy a negar eso, pero creo que no hay que confundir la queja con la reivindicación. Reivindicar hay que seguir reivindicando, es decir, tenemos derecho a mejores políticas sociales, tenemos derecho a mejores políticas sociales, tenemos derecho a mejores políticas educativas, tenemos derecho a una mejor formación y a un mejor acceso a la formación. Es decir, tenemos derecho, eso hay que reivindicarlo, no lo sitúo en el término de la queja. Lo que sitúo en el término de la queja es esa construcción muy habitual de, esto no hay nada que hacer, este tipo es carne de cañón, por mucho que yo haga, el destino está ya marcado. Si alguna cosa sabemos de la educación, ¿no?, y aquí, es que es para romper eso, ¿no? No voy a decir la palabra. Muchas gracias por todo lo que estás hoy compartiendo con todos nosotros. Pensando un poco en esto del encargo, en el encargo y en el poder de la resistencia, hoy la pregunta que algunas tenemos para hacernos es cómo construir un lugar de resistencia que invite a repensar en clave de estos sismos que vos presentás, de cara a una reforma que se mestraliza, por lo menos acá, la pedagogía social, y dónde entra la comunidad de práctica en términos de extensión universitaria en un momento donde la universidad y la educación cada vez está más distante. Eso realmente conforma un panorama político difícil. Insisto, vuelvo a insistir otra vez sobre esta cuestión de que a veces, digamos, esos panoramas se presentan como algo de la imposibilidad, ¿sí? Entonces, está bien que podamos hacer ese trabajo de descripción, digamos, de esa imposibilidad, ¿no?, o de eso que parece imposible de entrada, para rescatar algo de lo posible en esos términos. Tú lo estabas explicando ahora. Es decir, hay ciertas cosas que si no existen hay que poder inventarlas. Os recomiendo un texto de Marina Garcés, ¿sí?, que se llama Escuela de Aprendices, en la que plantea algo, y sé que lo estáis leyendo, pero sobre todo lo que me interesa es no confundir la cuestión de la imaginación con la ilusión. ¿Qué quiere decir? En educación estamos obligados a imaginar algo de un porvenir, porque si no imaginamos algo de un porvenir, ¿con qué trabajamos? ¿Con qué trabajamos? Solo con la actualidad. Es decir, ¿cómo renovar el contrato, nuestro contrato, el contrato del siglo XXI, respecto de la promesa educativa? ¿Qué estamos prometiendo desde lo educativo? Y ahí hay un trabajo. Y cuando decías ahora, comunidades de práctica, es igual, llamémosle como queramos. Es decir, que vosotras, en vuestro lugar de trabajo y por fuera, hay que encontrar cómplices. Hay que encontrar cómplices. Hay que encontrar gente que primero seréis 3 y luego seréis 5. En los que una vez al mes os encontréis y podáis charlar de eso.
tomando mate, tomando un whisky, una cerveza, agua o lo que queráis, o quedando para comer, y poder hablar de eso, autorizarse a hablar de eso, porque hablar de eso quiere decir darle un lugar a la construcción de saber. No menospreciemos el saber de la experiencia, tampoco lo catapultemos, digamos, a la cuestión de erudición, si queréis, ¿no? Igual que el saber académico. Eso tenemos una cierta facilidad para hacerlo caer. Pero ¿por qué pensar que aquello que me pasa en una institución es posible convertirlo en algo que atraviesa la experiencia? Y que por lo tanto debemos compartirlo, estamos obligados a compartir, porque ahí es donde uno crea y genera conocimiento. En la posibilidad de, bueno, ¿qué hacer entonces con esto? Cuando uno intercambia con otro, lo que rebota hace trabajar precisamente ese no saber. De verdad, probarlo, no estoy vendiendo nada, probarlo en el sentido de que cuando uno establece por fuera de lo habitual situaciones en las que trabajar. Yo recuerdo que yo trabajaba en un centro de protección a la infancia, lo que es un hogar aquí en Uruguay, muy parecido, con la particularidad de lo que significa también el territorio, las políticas sociales de ese momento, lo que fuera, pero muy parecido en ese, digamos, en estructura, ¿sí? Pues luego habría que ver los funcionamientos y los efectos y todo ese tipo de cuestiones. Pero yo recuerdo que una de las cosas que posiblemente marcó algo de mi posibilidad, digamos, de trayectoria profesional, fue que cuando fui el primer día a trabajar, al salir me quería matar. No quería trabajar ahí. No quería, no sabía. No sabía qué hacían esos niños, esas niñas ahí. No sabía qué querían de mí. Una niña me dijo, tú a partir de ahora serás mi padre. Cuando en la universidad me habían enseñado, tú sobre todo no eres el padre de los niños que proteges. Y entonces yo iba con esta cosa, sobre todo que no crean, y va a la niña y desarma. En el desarme, si uno se lo queda ahí, si uno se queda con eso, posiblemente yo al día siguiente a lo mejor ni hubiera vuelto. A lo mejor capaz que el día siguiente sí, porque hay algo también de la supervivencia económica. ¿Sí? También. Y a lo mejor hubiera vuelto. Y hubiera sido la persona o el educador social más frustrado del circuito de la protección a la infancia. ¿Qué es lo que hace que en un momento dado uno tome a cargo eso? Encontrar o buscar, mejor dicho, la posibilidad, porque digamos los encuentros tienen que ver también con posicionarse ahí en la búsqueda, en querer encontrar, no aparece de manera espontánea, poder encontrar lugares en los que eso no era leído como una falta, sino que era leído como una posibilidad de trabajo. Es decir, ¿qué es lo que te ha visto esta chica? Ah, que vas a ser el padre. Bueno, ha pensado igual que a lo mejor tiene que ver con que lo que quiere es que ejerzas algo de una función paterna. Y no que sea su padre, porque resulta que es niña, está protegida, está maltratada, pero no es tonta. ¿No? Sabe quién es su padre. ¿No? Pero la ingenuidad, digamos, del novato en todo eso, uno, lo que precisamente debería poder poner a hacer es trabajar eso, pero trabajarlo con otros. Llámale comunidad de práctica, llámale encuentros de educadoras sociales que trabajan con mujeres maltratadas. Es igual, lo que quieras. Ponerle el nombre que queráis cada uno. Pero creo que estamos obligados ahora, en este momento, porque eso de los encargos, como decía muy bien la compañera, es muy delirante. Te están diciendo que hagas cosas que no sabes cómo hacerlo. Entonces, poder compartirlo con otros creo que sí orienta. Sí orienta. Por lo tanto, uno tiene el derecho a estar desorientado. ¿Cuál es la obligación? Darse cuenta que está desorientado. Aceptar que está desorientado. No pasa nada. No pasa nada. Mejor estar desorientado que estar demasiado escorado hacia el otro lugar. Muy seguro. Bueno, cuando vamos agarrando ritmo, se nos va a acabar el tiempo, así que queda acá hay una intervención, podemos dar un tiempito más para alguna otra intervención, pero vayan pensando en el cierre. Buenas, hola, segundo. Hola, ¿qué tal? Yo
estaba pensando en lo que vos planteás de la importancia de los espacios de práctica, ¿no? Y creo que eso tiene mucho que ver. Yo soy docente de formación y los espacios de práctica considero que son fundamentales en la educación. Pero ¿qué hay de llegar a esos espacios de práctico flojo, digamos, de teoría? Porque a mí personalmente tengo como una sensación que capaz que desde la época en que todo se digitaliza o que tenga que ver con la pandemia, yo hace muchos años que no hacía una carrera de formación, está todo como segmentado en capítulos nuestra formación. Libro 1, libro tal, lo mínimo que tengo que leer para aprobar una materia y recibirme. ¿Cómo se articula con la profesionalización, con la ética y con el acto político que es la educación? Porque yo llevo un espacio de práctica con lo mínimo leído, ¿cómo habla de mí como profesional? O si trabajé en un grupo y no aporté nada, pero igual exoneré una materia. ¿Cómo se articula eso? Ahí para mí sí que hay una apelación, inicialmente, digamos, desde lo particular, ¿no? Que cada uno pueda abrir esos lugares para poder preguntarse eso, y no pasa nada, una cierta honestidad intelectual. Y cuando digo honestidad intelectual es, bueno, yo también tengo derecho a recibirme y ya está, tengo derecho a hacerlo. Ahora hay una vinculación ética con esta profesión, digamos que luego eso rebota de alguna manera. Rebota cuando vas a la institución y pasan cosas. ¿Que uno puede vivir con eso? Sí. Hay mucha gente terrible que vive con eso, con ser terrible. Es decir, que ahí lo que nos queda es apelar precisamente a esa responsabilidad compartida. Es decir, la formación también está obligada a poner algo en juego ahí. Es decir, a poder activar esas cuestiones. No pensar que solamente es que esa persona ha tomado una decisión, sino que a lo mejor que aquello que yo estoy ofreciendo no está estimulando precisamente ese deseo. Porque en definitiva insisto en esa cuestión de poner en juego, el deseo no lo estoy planteando en términos de deseo, si queréis, vinculado al psicoanálisis, no estoy hablando de ese deseo, estoy hablando del deseo que tiene que ver con un interés importante, ¿no? Por dejarse atravesar por lo que supone la experiencia, ¿no? Formarse es una experiencia. Si uno no se atraviesa por eso, en realidad se puede certificar, pero ¿se está formando? Yo creo que no. Yo creo que ahí hay que apelar, ahí sí, a una responsabilidad individual y a una responsabilidad compartida. ¿Por qué uno no se lee eso? No pensar que el otro no lo hace porque no quiere, sino pensar, ¿cómo puedo activar eso? A lo mejor estoy pasando el texto ese 10 años seguidos. Igual capaz que tengo que darle una vuelta y pensar en otra cosa. O eso, pero vivificado de otra manera. Porque eso también es importante, pensar que no, es que ahora lo importante es innovar. Cuidado con la innovación. Cuidado. Porque eso sería otro ismo, si le llamáramos innovismo. Porque la apelación a la innovación tiene que ver sobre todo en hacer lo mismo de manera diferente, no en hacer otras cosas. Eso es otra cosa. El llamado que hay ahora actualmente a la innovación, por lo tanto, cuidado con todos esos mandatos a veces de hay que cambiar toda la formación. Yo, y eso, digamos, lo he compartido a veces con Paola, estamos de acuerdo que eso no tiene sentido. Hay ciertas cosas que creo que hay que saberlas para ejercer, ¿sí? Otra cosa es cómo uno eso lo está poniendo en juego. Es decir, de qué manera eso lo está poniendo en un momento en el que es complicado, en el que es complejo. Es decir, ¿cómo le digo a aquella persona que se está formando que el otro puede ser un enigma, que el otro puede tener intereses particulares? Diciéndole solamente que puede tener intereses particulares es como abrir la cabeza, es eso que os decía de la materia gris y del gen, ¿no? Le abro la cabeza, le meto el gen de que tiene que saber que el otro es el sujeto de la educación y lo que hago es una transmisión mecánica. Eso es lo que hay que ver cómo romper, vivificar también ese proceso de transmisión. Por eso decía antes la importancia de recuperar el concepto de transmisión y ver si estamos enseñando, porque el otro no aprende por generación espontánea, el otro aprende porque hay alguien que le enseña.
No te oigo mucho, perdona, no te oigo. Pues es que no te oigo desde allá. Hola. Reflexionando con un poco allá, pensábamos en que, bueno, como todo humano, me imagino que la comunidad de prácticas que vos formás parte habrán podido pasar esa barrera de la queja, en el sentido de que estabas mencionando. Porque nos preguntamos ahora, bueno, nosotros tenemos una comunidad, nos juntamos a veces a hablar, nos quejamos, sí, decimos lo que trabajamos, pero además llegó un momento en el que empezamos a hablar de que, bueno, ¿te acordás del niño local? ¿Te acordás? O sea, sin tener la presión de decir, bueno, estamos en una comunidad. Un poco broma le decimos. Sí, pero sí. nos preguntamos, bueno, pero si tenemos que ir a un lugar de no se transformará quizás en un lugar de desahogo, de paz, estoy re cansado, siempre pasa lo mismo, estoy trabajando en un equipo que no me está entendiendo porque tenemos diferentes lenguajes desde la psicología, desde el plan social. Bueno, preguntando un poco cómo había sido el proceso de ese grupo, cómo se pasa, no hay que hacer una pregunta, pero imagino que si empezamos a formar estudiantes ahora para hablar, no sé, educadores de estudio de para situación de calle, tendrán un largo periodo en la vida. Claro. No, eso es buenísimo, esa apreciación es buenísima porque realmente es algo que sucede continuamente. Es decir, ¿cómo se puede superar o cuál es nuestra experiencia a la hora de intentar superar que, te decía, nunca se supera del todo, digamos, hay algo siempre de esa queja. La cuestión es que la queja sea lo único que habilite esos espacios, es decir, que sea un lugar que en definitiva es algo como de la autoayuda, es decir, voy allá, vomito todo mi problema y en realidad no me importa mucho el del otro. Yo ya he vomitado los míos y ahora tú vomitas los tuyos y vamos ahí vomitando y aquello se convierte en una cosa terrible, ¿no? Lo que muy bien has señalado y que yo creo que es la clave es, claro que es posible que haya un espacio para la queja. ¿Cómo se puede traspasar eso? Apelando al trabajo, es decir, apelando al trabajo en el sentido, si yo pongo en marcha una cierta queja sobre eso, agarro el compromiso de trabajarlo desde el punto de vista, voy a buscar un texto que hable de esta cuestión, voy a revisar aquella cosa que trabajé en aquella clase del profesor tal en el Instituto de Formación, o voy a recoger el proyecto que tengo en el que estoy trabajando y tal, y le voy a dar una vuelta y voy a explicar un caso, y voy a escribirlo. No solo, sabéis que la educación social tiene una tradición moral, nos encanta hablar, nos encanta. Pasaríamos horas y horas hablando en los pasillos, ¿no? Con los compañeros, a veces con la queja y a veces simplemente con el intercambio, e incluso desde la educación más, digamos, desde lo más tradicional, si queréis, ¿no? Nos encanta hablar, por supuesto. La cuestión es cómo hacemos también un pasaje a poder escribir eso. Es decir, a tomar el compromiso de decir, voy a escribir esa cuestión que tiene que ver con una queja. Para poder situar, para poder analizar cuáles son los ejes importantes, qué es lo que tengo que tener en cuenta eso. ¿Cómo es que siempre me quejo de lo mismo? ¿Tengo parte de responsabilidad en eso o no? ¿O es el otro el que tiene la responsabilidad? ¿Es una cuestión de las políticas o es una cuestión de que no les estoy haciendo el caso a los sujetos con los que trabajo? Es decir, habilitar preguntas, pero escribirlas, porque escribirlas tiene una función súper importante, que es fijar algo de la posibilidad de pensarlo. Fija algo. Pensar cuando estáis reflexionando sobre qué vais a escribir en un trabajo académico, y en el pasaje al acto escribirlo. Pensar en ese pasaje al acto y a ver qué es lo que sucede. Hay algo de la angustia. Hay algo de la angustia de esa cosa en blanco y de ahora cómo explico todo lo que yo tengo pensado. ¿Para qué? Para que el otro me entienda. Si pongo delante que el otro me entienda, hay algo de eso que tiene que ver con compartir una situación que a lo mejor el otro no había puesto en juego, que tiene que ver con una queja compartida. Bien, una queja compartida ya es un paso adelante, porque le das un lugar. Es como sobrepasar eso que decía de única y exclusivamente espacios, digamos, bueno,
para soportar un poco el malestar habitual, ¿no?, y estructural que tiene que ver con el ejercicio, en este caso, de una profesión como es el trabajo con otro, que es la educación social. Y eso está bien que esté también. Yo eso no lo sanciono. A mí me parece muy bien que haya espacios para eso. Ahora, creo que también hay la posibilidad, ¿no?, de producir algo más, ¿no? Y creo que también nos sitúa en otra posición, ahí sí política, y creo que es importante, y ética, como decía la compañera. ¿Ves como sí hay comunidades de práctica? Muchas gracias.